Bienvenidos a Vida Cristiana TV con el pastor Raúl Pacheco y el ministro Joel Maldonado. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. La tormenta ya pasó, no hay por qué temer. Yo sé que fue fuerte y que todo se perdió. Hay postes en el suelo, las palmas ya no se ven igual. Ya no hay sonrisa en los niños, preocupación en los papás. Veo como el vecino ayuda al otro. Es lo que necesitamos para triunfar. Puerto Rico no está en el piso. La unidad la va a levantar. Puerto Rico se levanta y cantará. Quizás ya no me veo igual que antes, pero mañana me veré mejor. Puerto Rico se levanta y cantará. Quizás ayer lloraba por las guerras, mas hoy me regocijo por la unión que hay. Los policías se reúnen entre ellos para así ayudar a la comunidad. Y el gobierno da ideas y salen a trabajar. Yo sé que tú lo has perdido todo, lo que con sacrificio pudiste alcanzar. Pero tú serás bendecido. Tú y yo nos vamos a levantar. Puerto Rico se levanta y cantará. Quizás ya no me veo igual que antes, pero mañana me veré mejor. Puerto Rico se levanta y cantará. Quizás ayer lloraba por las guerras, mas hoy me regocijo por la unión que hay. Los policías dando tránsito hacen buen trabajo. Y el gobierno se reúne, no importando el color. Y el vecindario se levanta con su fe expuesta, reconociendo que hay alguien que los va a levantar. Pensando positivo, todo pasará algún día. Demos gracias a Dios, porque algo bueno hizo María. Trajo la unidad que se había perdido y ha unido familias que se habían destruido. Puerto Rico se levanta y cantará. Quizás ya no me veo igual que antes, pero mañana me veré mejor. Y cantará. Quizás ayer lloraba por las guerras, mas hoy me regocijo por la unión que hay. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. La tormenta ya pasó. Buenas noches, Dios les bendiga una vez más, ¿verdad? En este programa de Vida Cristiana. Nos sentimos nuevamente contentos, ¿verdad? De estar aquí adorando primeramente el nombre del Señor y pues trayendo un programa más para que bendiga tu vida de una manera especial. Nuevamente pues me acompaña un gran amigo y colega, se puede decir ya colega, ¿verdad, Joel? Joel Maldonado, desde allá, desde la Florida. Saluda, Joel, ahí a los hermanos. Dios bendiga a todo el mundo en esta hora. Estamos sumamente contentos porque
Dios nos da otra vez la oportunidad y el privilegio de, a través de estos medios, estar aquí haciendo cosas para el Señor, para edificación del pueblo, y además de edificación del pueblo, también para las almas que no conocen a Dios y que puedan escuchar testimonios de cosas lindas y grandes que el Señor hace. Porque hay muchas personas que lamentablemente no es que no crean en Dios, pero ponen en duda, ay, todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios. Sí, todo es Dios. Nuestra vida tiene que estar rodeada en todo momento y tiene que ser la base de Dios. Así que, pues, muy contentos estamos de presentar el invitado que tenemos esta noche, porque queremos ya escuchar lo que tiene para nosotros. Amén. Y, ¿verdad? Ese invitado es Emanuel Sánchez. Amén. Dios te bendiga, Emanuel. ¿Cómo estás? Amén. Dios te bendiga, Pastor Raúl. Dios bendiga también a Joel, que está ahí. Y Dios bendiga Saludos. a todas las personas que están. Dios bendiga a todas las personas ahí que se conectan, ¿verdad? Día a día en cada transmisión con ustedes. Amén, amén. Gracias por, ¿verdad?, aceptar la invitación que, ¿verdad?, que gustosamente pues te extendimos, y tú pues también gustosamente la aceptaste, y nos sentimos, ¿verdad?, privilegiados de tenerte aquí, porque conocemos, ¿verdad?, tu trayectoria, hemos visto, ¿verdad?, lo que haces, y sabemos que es para la gloria del Señor, y cómo Dios pues ha bendecido tu vida y tu ministerio. Y entonces pues tuvimos ese sentir de entrevistarte y conocer más de lo que es tu testimonio, porque mucha gente a veces nos ve, ¿verdad?, y ve nuestra vida y nos ve predicando, pero muy pocas personas conocen, ¿verdad?, el background, ¿verdad?, lo que hay tras bambalinas, Ajá, cuéntame. Conocen la gloria, pastor, pero no la historia. Pero no la historia, exacto. Esa trayectoria donde Dios nos lleva, ¿verdad?, pues siempre es interesante, porque eso es lo que define un ministerio y lo que define a un ministro, ¿verdad?, como hombre de Dios. Y ciertamente pues conozco, ¿verdad?, te conozco a ti, conozco a tu familia, tus papás, ¿verdad?, que son pastores, y queríamos, ¿verdad?, pues comenzar a dialogar contigo, saber que la gente conozca, ¿verdad?, quién es Emanuel Sánchez y qué es lo que lleva a Emanuel Sánchez a donde estamos hoy en día. Cuéntame. Pues mira, ¿quién es Emanuel? Soy un joven. No, esto no se debe de editar. Soy un joven. O sea, yo estoy invitando jóvenes para sentirme joven. Mira, apenas tengo 29 añitos. Okay. Soy un joven criado en el Evangelio. Mis papás son pastores, como bien dijiste, pastor. Desde muy niño, desde que nací, soy hijo de pastor, que ha sido difícil ser hijo de pastor, porque no es nada fácil. Si ser pastor no es fácil, ser hijo tampoco lo es. Pero nada, hijo de pastor desde que nací, viendo cómo, ¿verdad?, el cumplimiento de Dios en nuestras vidas, hasta el son de hoy, ¿verdad?, viendo lo que Dios nos ha prometido. Amén, amén, qué bueno, qué bueno. La Biblia dice, Manuel, que nadie menosprecie nuestra juventud. Amén. Y yo creo que es importante que recalquemos, ¿verdad?, y que llevemos a la redundancia, ya como tú dijiste, soy joven, que Dios, para Dios no hay edad. Eso lo dijo él, Joel. Sí, no, yo sé, pero que para Dios no hay edad. ¿Acaso? Sí, para Dios no hay edad para utilizar a las personas. Y claro, como seres humanos, nosotros cuando vemos a alguien joven, pues lo primero que pensamos es, hay madurez, hay inexperiencia, yes. Pero la verdad es que cuando el Espíritu Santo toma a alguien para utilizarlo, el Espíritu Santo deposita en ti en ese momento madurez, deposita la experiencia que tú necesitas para lo que Él te va a utilizar en el momento que te va a utilizar. Y qué bueno que, ¿verdad?, que tú dijiste eso, soy joven, eso no lo decimos por ti, sino lo quiero decir porque muchas veces Dios hace un llamado a personas bien temprano en su edad, en la juventud, hasta en la niñez, y seguida
lo que se le viene a la mente a estas personas es: soy muy joven para hacer esto. Exacto. Y aunque nosotros no queramos creerlo y no queramos verlo, está el enemigo detrás de esos pensamientos. Y esto es algo que si alguien quizás en estos momentos pues, le llegue este video, esta entrevista, aquí con Emanuel, un siervo de Dios joven que tiene un llamado y tiene un talento poderoso, pueda entender que ese pensamiento tiene que echarlo hacia el lado, tiene que depositarse en las manos del Señor y decir: la edad no importa, Dios me va a utilizar, Dios me va a capacitar, Dios me va a dar la palabra, Dios me va a dar el talento, lo que sea. Yo lo que tengo que hacer es esforzarme y ser valiente. Sí, sí. Así que tú has sido un hombre joven que te has esforzado y has sido valiente, y mira hasta donde Dios te ha llevado. Somos hombres jóvenes que nos hemos Bueno, sí, permíteme taparme aquí. Somos jóvenes. Aleluya. Mire, Manuel, entonces, dime, Manuel, dime. Perdóname, Joel recalca algo bien importante y sé que hay muchos jóvenes que nos están viendo. Muchos jóvenes se han acercado a mí. Yo tengo 29 años, pero Dios me viene llamando desde mucho antes. ¿Sabe? Que es como dice Joel, la edad no importa. Le pasó a Timoteo, un joven que Dios lo había llamado, lo había escogido para un tiempo de crisis. Amén. Y tuvo al lado a Pablo, que le decía: hey, tranquilo, que aunque los demás te desprecien, hay un llamado grande en tus manos. ¿Sabe? Que recalcamos eso. Tenía un consejero ahí que lo llevaba. Ahí estaba Pablo con él, al lado de él. O sea, que si él le llegaba de casualidad un pensamiento, como quien dice: no puedo hacer esto porque soy joven, ahí estaba Pablo que le decía: hey, tranquilo, eres joven, pero no importa, hay un llamado de parte de Dios. Claro. ¿Sabes? Que lo recalcamos porque sé que hay mucha juventud que está viendo, que quizás dice: realmente eso no es para mí, no es mi tiempo todavía, Claro. Todavía no tengo la edad para hacer X o Y cosa para Dios, no importa. Y es bueno, no tengas miedo a los errores, porque eso es lo que pasa, que en la juventud cometemos muchos errores. ¿Por qué? Porque, como dije hace un momento, no tenemos experiencia, somos inmaduros, pero no podemos tenerle miedo a eso. O sea, hay que meter el pecho, echar hacia adelante y rodearse de personas que sí puedan ayudarte en el consejo. Y yo sé que muchos jóvenes van a ver esta entrevista y van a entender que Dios tiene un propósito con ellos y que ya Dios está levantando, ¿verdad?, jóvenes con un propósito especial en las manos del Señor. Porque cuando los jóvenes se ponen en las manos del Señor, la Biblia es clara cuando dice: escribo a ustedes jóvenes porque sois fuertes. Ya cuando uno pues va llegando a una edad donde uno ya las fuerzas no son las mismas, la vitalidad no es la misma, pero ustedes que tienen esa fuerza y esa vitalidad de parte del Señor, pues pueden hacer grandes cosas. Te pregunto, Emanuel, ¿cuándo comenzaste ¿verdad? Tu ministerio como tal? ¿Cuándo comenzó? ¿Y qué te llevó a tu ministerio? Porque sé que hay una historia previa que me gustaría que la cuentes, de qué te llevó a tu ministerio y por qué, y cómo eso se unió a unos asuntos que pasaron en tu vida cuando tú eras un niño. Cuéntanos. Pues mira, ustedes saben que yo nací, como quien dice, nací en la iglesia. Para contarte unos detalles, ¿verdad?, que quizás a lo mejor mucha gente que nos está viendo no sabe. Antes de yo nacer, pues Dios le había extendido un llamado a mi papá. Muchas veces le hablaba por distintas personas que había un llamado grande sobre él, la cual ustedes saben que hay mucha gente que Dios les habla y le hace caso omiso el llamado. Pues mi papá era uno de esos que Dios lo llamaba y le hablaba por diversas personas, evangelistas, por la palabra, de diversas formas. Y no quería aceptar el reto. El 16 de octubre del 90 nace este servidor, pero nace sin vida. Y esto fue una historia, ¿verdad?, que marca la vida de mi papá y marca la vida de mi familia. Cuando esto sucede,
pues él acepta el reto porque él entiende que Dios lo estaba llamando, lo llamaba de diversas formas, y debemos de recalcar que Dios llama a las personas, ¿verdad?, de diferentes formas. Y de esta manera fue la forma que Dios utilizó, o el enlace que Dios utiliza para cambiar los pensamientos de mi papá. Luego, ¿verdad?, luego de esto, mi papá comienza a pastorear, pues me tiene a mí, tengo 2 hermanas más que son menores que yo soy el mayor. Comenzamos, ¿verdad?, nuestra vida ministerial, comencé los comienzos en la música, soy músico, comencé en la batería, como casi todos los hijos de pastores son bateristas. Sí, sí. No, y los hijos de pastores bateristas y muchos pastores que hemos tenido que incursionar en instrumentos, porque a veces pues no tenemos los músicos y tenemos que yo por lo menos, aunque sea 4 o 5 tonitos me sé en la guitarra. Pero te defiende. Te matan 2, como dicen por ahí. Por lo menos toca paz en la tormenta. Amén. Pues en ese transcurso, ¿verdad? Pues fue algo bien bonito, a pesar de que había momentos difíciles, como decía, porque en una familia pastoral llegan tantas cosas a nuestra vida, pero ¿verdad?, Dios siempre ha estado presente, porque obviamente cuando hay un llamado que es de parte de Dios, pues las cosas prevalecen. Salgo, ¿verdad?, de lo que es mi niñez, voy ahora a mi juventud. Ya a los 14, 15 años, Dios venía hablándome, ¿verdad?, de que había un ministerio grande sobre mí, de que Dios me iba a llevar a muchos lugares donde yo jamás pensé llegar, simplemente para predicar su palabra. Me recalcaba que no me dañara. Cuando me recalcaba, no te dañes, te voy a llevar a diferentes sitios, pues yo decía, bueno, si me está diciendo no me dañes, porque creo que me va a llevar a sitios donde yo actualmente no me imagino llegar. Llegó ya los 17, 18 años, ya más o menos esa edad, pues ya ustedes saben que uno toma como que otro rumbo. Estamos en lo que es la escuela, viviendo, ¿verdad?, en 2 aguas. Estamos en la iglesia, pero no queremos compromiso. Quiero recalcar esto porque hay mucha juventud que actualmente están dentro de la iglesia, pero realmente su vida espiritual no está como debe de estar. Claro. Yo creo que déjame hacer un paréntesis aquí. Te pasa lo que le pasa a muchos jóvenes que están en esa laguna de ¿le sirvo al Señor o no le sirvo al Señor? Entonces, como bien dijiste, esas 2 aguas, ¿verdad?, es esa presión que tienen muchas veces en la escuela, muchas veces en el hogar, en la comunidad, los amigos que les rodean. Y eso provoca, ¿verdad?, que muchos de ellos pues se avergüencen del evangelio, siendo nacidos y criados en el evangelio. Y te lo digo por experiencia, porque cuando yo nací y me crié en el evangelio y me pasaba eso mismo, y más o menos a la misma edad que tú mencionas, me ocurrió lo mismo. Me sentía avergonzado del evangelio, me sentía porque no daba testimonio en la escuela, ¿verdad? Son muy pocos los jóvenes que yo, ¿verdad?, los felicito, y son jóvenes que se mantienen, ¿verdad?, y en su etapa de joven, ¿verdad?, de joven adulto, que se mantienen, ¿verdad?, con una postura creyente. No fue mi caso, gracias a Dios, pues yo siempre le doy gracias al Señor que en ese momento Cristo no vino, amén, pero porque si no me hubiera quedado, amén. Pero entiendo lo que estás diciendo, porque sé que hay muchos jóvenes, como dijiste, que están pasando esta pelea, esta situación, y estas 2 aguas que los mantienen confundidos. Digo, y permíteme abundar algo rapidito. En el caso de nuestro amigo aquí presente, estamos viendo que el enemigo se enfoca en atacar desde la juventud temprana a personas con propósito. En el caso aquí de nuestro hermano, vemos que primero que nada es un milagro. Él es un milagro porque él nació sin vida. Dios metió su mano, escuchó las oraciones de unos padres, ¿verdad? Escuchó un ruego, lo trajo a la vida. Pero ¿qué sucede? Él no se quedó con los brazos cruzados. El enemigo no se queda con los brazos cruzados. El enemigo entonces espera el momento oportuno
en el momento, y esos momentos oportunos, ya que no pude quitarle la vida, pues ya que está aquí en la vida, pues vamos entonces a distraerlo y a mantenerlo a mi lado. ¿Cómo? Cuando está en este momento de la adolescencia, juventud, es un momento donde la juventud es curiosa, donde la juventud es inmadura, donde la está experimentando muchas cosas que a veces depende, ¿verdad? Nuestra crianza son cosas que nos confunden, son cosas nuevas. Y quizás el enemigo supo en un momento en tu vida abordarte de una manera que tú pues desviaste un poquito tu mentalidad, tu enfoque en Jesucristo, y quizás pues tambaleaste algo. Y eso, como te digo, cuando Dios tiene propósito con una persona grande, el enemigo siempre va a buscar la manera de atacar a la juventud. Dice la palabra que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y siempre él viene con un plan, viene con un plan. Y en tu caso, pues, ¿verdad? De donde tú te criaste, en las cosas que te llamaban la atención, él te las ponía de frente, y tú, pues entonces, como joven y maduro, quizás cedías un poquito a lo que el enemigo te estaba poniendo de frente. Y esto es importante que la juventud entienda esto, que estas son las edades que hay que buscar y amarrarse bien a Cristo. Hay que seguir el consejo de los padres, hay que seguir el consejo de los pastores, porque si no vamos a cometer errores, porque yo también cometí un error en mi juventud, muchos errores, y yo me aparté del Señor en un momento por tonterías, por sanganerías, por cosas que en ese momento yo las encontraba algo wow, pero eran tonterías. Y fue que yo le hice caso a lo que el enemigo me puso ahí de frente. Y hay que tener en cuenta que esto no es un juego, esto es serio. Emanuel, fuera de la grabación nos decías cómo era que te decían en el hospital los enfermeros cuando tú llegabas por ahí, porque tus papás trabajaban en el hospital. Exacto. Mis papás, los dos trabajaron en el mismo hospital donde yo nací. Uh-huh. Y las veces, ¿verdad?, que tenía que ir al hospital, obviamente por cita o porque pues teníamos que llegar a sala de emergencia, pues siempre se queda en mi memoria, porque todavía hay enfermeros que actualmente, muchos de ellos trabajan allí, pero cada vez que me ven, rápido dicen, oye, tú eres el milagro. Y yo decía, sí, soy yo, porque obviamente mis papás siempre me han dicho, me han contado el testimonio, siempre lo he escuchado. Así que cuando yo iba, siempre un enfermero llegaba y me decía, tú eres el hijo del Mr. Sánchez, tú eres el milagro. Y pues obviamente eso activa mi fe. Amén. Y me hace, pues, ¿verdad?, que mi fe crezca, aumente más. Yo creo que hoy es, ¿verdad?, la noche para que tú comiences a creer en Dios. Amén. Para que, sí, estoy hablando con las personas que nos están viendo ahora mismo en vivo. Claro. Hoy es la noche de que tú actives tu fe y comiences a creer en los milagros y en los propósitos de Dios. Decíamos que estaba en plena juventud y que estaba caminando en dos aguas. Oye, la presión, pastor, la presión que yo tenía, no tan solo en la escuela, sino en mi casa, porque no es lo mismo ser un hijo de pastor, no es lo mismo, porque yo tenía la presión en la escuela, sabiendo de que el mundo atrae, hermano, en plena juventud, pero tú llegar a tu casa y tú escuchar, no hagas esto, vístete así, habla así, camina así, no hagas esto, se ve mal. Ajá. Esa presión, oye, no es fácil, nada de fácil. Claro que no. Pero obviamente ahora que tengo madurez, puedo entender que también ellos me estaban cuidando a mí. Amén. Cuidaban de mi testimonio para que otros no hablaran, para que no se dañara mi testimonio. Obviamente uno lo entiende ahora, pero en ese transcurso, en ese momento que era joven, pues ya ustedes saben, papi siempre, tengo presión. Muchas veces buscábamos eso de excusa para seguir aferrándonos al mundo. La rebeldía del joven. Sí. Exacto. No, y que usamos esas cosas de excusa para aferrarse realmente al mundo. Muchas veces buscamos excusa por un escape, para salir realmente. Y entonces pues yo utilizaba muchas veces eso de excusa, ¿sabes? Cuando me preguntaban, pero mira, ¿qué pasa? Porque tú como que estás flojito.
Sí, pero es que Dacho, papi, mami, y realmente pues no entendía realmente lo que estaba sucediendo. Y hoy ahora mismo entiendo que cuidaban de mi testimonio, cuidaban de mí, cuidaban del evangelio, que es muy importante. Y nada, salgo de la escuela, Dios seguía llamándome de diversas formas. Oye, Pastor Joel, yo prendía la radio y un tema tocaba mi corazón y me hablaba. Yo abría la Biblia y simplemente en abrir la Biblia caía en un capítulo que marcaba mi corazón. Que te hablaba. Yo entendía que Dios me hablaba de diferentes formas. Mucha gente dice que Dios baje y me diga lo que tenga que hacer. Dios nos habla de diferentes maneras. Qué bueno que dices, y perdona que te moleste, qué bueno que dices que te hablaba a través de la Biblia, porque hay una porción bíblica que queremos leer, que le voy a pedir a mi hermano Joel que él le dé lectura. Es Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10. Que le dé lectura rapidito a esa lectura bíblica para poder entender qué pasó contigo en ese llamado ministerial. Joel, por favor. Sí, vamos a buscar la palabra. El que en su casa ya pueda, ¿verdad? Conseguir su Biblia. Si no, puede escucharnos y estaremos escuchando la palabra de Dios como sea. Así que vamos a buscar en Primera de Samuel, en el capítulo 3, vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos. Aquí tenemos el llamado del profeta Samuel. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Wow. Dita es la palabra de nuestro Señor Jesucristo y poderosa. Amén. Oye, una insistencia de parte de Dios con Samuel. Y fue exactamente, según lo que estás hablando, Emanuel, lo que Dios hizo contigo. Era una insistencia de parte de Dios. Mientras tú estabas en ese proceso de rebeldía de joven, Dios seguía llamándote en todas partes. Como el arroz blanco, donde te metías, palabra de Dios. Abrías la palabra, la Biblia para leer, y Dios te hablaba. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo tú lo puedes explicar? Pues mira, muchos dirán, a mí, porque voy a recalcar, Dios nos llama a los que están adentro, que no quieren aceptar el reto, pero también llama a los de afuera que no han aceptado a Cristo como único exclusivo Salvador. Claro. O sea, yo estaba en los caminos del Señor, pero había un llamado porque realmente yo no quería el compromiso de aceptar un ministerio. Y mientras Dios me hablaba, en ese momento que Dios lo hacía, lloraba, sentía su presencia, Dios se manifestaba,
si era en el carro escuchando, ¿verdad?, una alabanza, Dios me ministraba, comenzaba a llorar, recibía el Espíritu Santo, pero salía del carro y se me olvidaba. Entonces, y es real, ¿sabes? Leía la palabra, Dios me hablaba, me confrontaba, me corregía, me daba dos o tres palos, me decía a mí, yo te amo, acepta el reto, voy a hacer cosas grandes, pero realmente cerraba la Biblia y seguía como si nada estuviese pasando. Hoy en día hay mucha juventud así, que Dios sigue llamándolo, y en ese momento lloran, se sienten quebrantados, se sienten, bueno, Dios me habló, pero mañana siguen en la misma rutina. Así es. Y eso yo tenía que romperlo. Así yo es. tenía que romper esto. Realmente Dios tenía que llamarme de otra manera, y ahí es que yo voy. 14 de febrero llega ese día especial, y era el día que iban a ser mi hijo. Recuerdo que Dios siempre me decía, yo te voy a llevar a lugares donde todavía tú no te imaginas. No ¿Qué año fue eso? 14 de febrero 2013, ¿de qué año? 2013. 14 de febrero de 2013 nace mi hijo. Pero Dios siempre me decía, no dudes, ¿quién soy yo? No dudes, ¿quién soy yo? Espero que no se lo olvide a las personas que nos están viendo, que no se lo olvide esta palabra, que a mí nunca se me olvidó. No dudes, ¿quién soy yo? Oye, me río porque me remonto a esas veces que los predicadores me hablaban. No dudes, ¿quién soy yo? No dudes, ¿por qué dudar? ¿Quién soy yo? Pues cuando van a nacer mi hijo, el médico me dice, mira, Emanuel, tengo que decirte que el nene nace sin vida. Hay problemas en el embarazo. Se estaba repitiendo la historia. Estamos repitiendo la misma historia para los que están viendo la transmisión ahora. Era el mismo proceso que mi papá había pasado, lo estaba viviendo yo ahora. Wow. El proceso que papi, yo se lo puedo contar, quizás lo estás recibiendo, pero el mejor que te lo puedo contar es mi papá, que fue el que pasó la experiencia. Claro. Pero en este caso, ahora yo te cuento mi experiencia. Amén. Mi experiencia. Y estoy viviendo lo que papi vivió en el 16 de octubre del 90, que fue cuando yo nací. O sea, en ese momento, cuando el doctor te dijo esas palabras, tú comenzaste a meditar. Dios mío, esto es lo que me pasó, lo que le pasó a mi papá, exactamente. Pues, o realmente no lo pensaste en ese momento. Pues te cuento que realmente no pensé que se estaba repitiendo la historia. Simplemente me enfoqué en la crisis que estaba atravesando en ese momento. Okay. ¿Sabes? Cuando me dicen la noticia, pues obviamente pues es una noticia desgarradora. Estábamos esperando, ¿verdad?, el bebé que iba a nacer. Estábamos muy contentos, muy felices. Esa semana nos habían entregado nuestra casa, que tenía 3 cuartos. Y pues nosotros teníamos el cuarto matrimonial, el cuarto de la nena, y había un cuarto que se iba a quedar vacío. Y aquí yo voy. Dios nos había entregado la casa con 3 cuartos, pero nosotros creemos en un Dios perfecto. Amén. Creemos en un Dios que lo que promete lo cumple. Y si nos está dando una casa con 3 cuartos, hay un cuarto que se quedará vacío. O sea, lo que quiero decir es que la promesa nunca muere. Amén. Así es. Mi hijo era una promesa. Y hay promesas que Dios nos entrega en las manos y nosotros muchas veces pensamos que van a morir. Las promesas de Dios nunca mueren. Y recuerdo cuando el doctor me dice estas palabras, que yo me monto en el vehículo con mi papá, íbamos de camino hacia el hospital, porque obviamente la mamá del nene estaba recluida. Yo comencé a llorar. Yo miraba hacia afuera mientras él guiaba y yo decía, pero ¿por qué está pasando esto? Y recuerdo que mi papá pone su mano en mi espalda, y esto no se me va a olvidar nunca. La oración decía, se vuelve a repetir la historia, pero Señor, permite que él acepte el reto de hacer tu voluntad. Mientras él hacía esta oración poderosa, ahí Dios me ponía en la mente la historia que mi papá había atravesado. O sea, yo decía, wow, esto se está repitiendo.
Simplemente Dios me está llamando de esta forma. O sea, Dios lo que quería era hacerme entender que había un llamado de parte de Él y que tenía que aceptarlo. Amén. Yo estoy hablando de esto y siento a Dios ahora mismo porque sé que Dios está hablando. Amén. Aleluya, así es. Y mientras Él hacía esta oración de poder, yo sentía el Espíritu Santo como la estoy sintiendo ahora, Pastor Joel. O sea, Él hacía esta oración poderosa y yo sentía que el llamado era más fuerte todavía. Amén. Hoy mi hijo, gracias a Dios, ¿verdad? Tiene 6 años, pero si yo no hubiera aceptado el reto, la historia hubiese sido diferente. Claro. Ese día, yo dije, yo voy a hacer pregunta. Si tú quieres que yo camine en rectitud, yo lo voy a hacer. Si tú quieres, amén, ¿verdad?, que yo comience a predicar, yo lo voy a hacer. Pero permite que mi hijo nazca con vida. Hoy mi hijo tiene 6 años y es un adorador. Yo creo que, como dijo ahorita, Dios, ¿verdad? Porque hay mucha gente que me imagino se va a sorprender, pero Dios llama a cada persona, ¿verdad?, de forma diferente. Y si esta es la manera en que Dios, ¿verdad?, hizo cambiar mis pensamientos, es porque Dios sabía que esta es la única manera que podía tocar mi corazón y cambiar mis pensamientos. O sea, desde ese día comencé a caminar en rectitud, comencé a buscar a Dios como nunca. Desde ese día comencé a pensar diferente y a coger las cosas en serio. O sea, bueno, es la manera, ¿verdad?, que Dios me rescató como diría, ¿verdad? Amén, amén. Y hoy estamos caminando. Dímelo, pastor. Pero todavía, permíteme, Joel, pero todavía no habías comenzado el ministerio al nivel que estás ahora. Empezaste a buscar al Señor, empezaste a, ¿verdad?, me imagino que a leer la palabra, a orar, a llenar temas del Señor, pero no habías todavía comenzado a salir a predicar, a cantar, ¿verdad? Hubo un momento, ¿verdad?, que marcó tu vida. Y sé que Joel tiene un comentario que quiere hacer. Voy a pedirle a Joel que diga el comentario que quiere hacer o la pregunta que quiere hacer, y entonces entramos en ese momento que marcó tu vida antes y después de un acontecimiento que hubo en Puerto Rico. Sí, yo lo que quería era entrar ahí, Ajá. No, era eso mismo. Pues no lo digas, Joel, no lo digas, que sea Emanuel el que lo diga. Mira, ¿cuál fue ese acontecimiento? Tú lo mencionas y nosotros entonces, que te hemos dejado hablar porque de verdad que está súper interesante esta cuestión que estabas hablando de la situación con tu papá, de cómo Dios lo llama al ministerio y cómo se repite la historia contigo y cómo Dios trabaja contigo. Amén. Súper, ¿verdad?, interesante, y no deja de sorprendernos. Dios no deja de sorprendernos con las cosas que hace, porque Dios hace cosas que aunque nosotros no podamos entender, es el plan de Dios para con el hombre. Y ciertamente, aunque estabas ahí en ese proceso de buscar a Dios, ¿qué ocurrió en el 2017? Específicamente creo que fue en octubre, no me acuerdo bien qué fecha fue. Septiembre. No recuerdo la fecha exacta. Pero ¿cuál fue el acontecimiento? Hubo 2 acontecimientos que ocurrieron, que marcaron el pueblo de Puerto Rico y marcaron la vida de Emanuel. Cuéntanos. Pues mira, luego de que nace mi hijo, que fue una historia que a mí me marcó, pues yo comencé a tomar las cosas en serio, en el sentido de que comencé a dejar de caminar en las 2 aguas y comenzar a tomar las cosas de Dios en serio. Pero como tú decías, pastor, todavía no estaba predicando, todavía no había aceptado el reto o no había aceptado, ¿verdad?, el compromiso de tener un ministerio. Pero Dios seguía hablando a mi vida, pero llega a Puerto Rico el huracán Irma. Saben que llega a Puerto Rico el huracán Irma, luego llega el huracán María, que fue un huracán que no vamos a olvidar porque obviamente devastador, nuestra isla, devastador, nuestro Puerto Rico. Y
Y cuando llega, ¿verdad? Esa atmósfera, cuando llega ese huracán a Puerto Rico, recuerdo que todo el mundo decía, estamos pasando una crisis. Y eso es lo único que tú escuchabas. Lo escuchabas en las noticias, lo escuchabas en la radio, lo escuchabas, ¿verdad?, por labios de todo el mundo. Estamos pasando por una crisis, pero ahora yo entiendo que realmente lo que estábamos pasando era una bendición. ¿Por qué? Porque luego, ¿verdad?, de estas temporadas viene temporadas de gloria. Y, ¿verdad?, digo que era temporadas de gloria porque mucha gente empezaron con ideas nuevas. Ves a mucha gente después de María con nuevos proyectos, nuevos trabajos, nuevas ideas. ¿Por qué? Porque luego de fracaso llegan nuevas oportunidades. Amén. Le pasó a Pedro, que estuvo toda la noche fracasando. La palabra dice que estuvo toda la noche tratando de pescar. Estaba experimentando fracaso, Raúl. Sí. Y estaba experimentando fracaso muchas veces, porque ¿cuántas veces tiró la red? Muchísimas. Un montón de veces. Mi papá era pescador. Y te puedo decir que me imagino cuántas veces tiene que haber tirado la red. Porque el pescador, hasta que no agarra algo, no se cansan. Yeah. Pero cuando llega Jesús a la vida de Pedro, las cosas comienzan a ser diferentes. Comparo esta historia con lo que sucedió en Puerto Rico. Porque cuando Jesús llega a intervenir, las cosas comienzan a cambiar. Y cuando llegó María a Puerto Rico, que pues nuestra estructura, el templo, ¿verdad?, la estructura, se derrumbó. Muchas casas en nuestro barrio, en nuestro pueblo de Canóvana, cayeron al suelo. Mucha gente se quedaron sin techo. Bueno, recuerdo María y me quedo sin palabras. Pero en ese tiempo Dios me da una alabanza que nunca voy a olvidar en mi vida, que fue Puerto Rico se levanta. Ya la pudieron ver el video ya antes de la transmisión. Claro. Esta canción, yo sé que obviamente, me imagino que ustedes se acuerdan de este tema. Cuando Dios me da esta alabanza, yo se la canto a mi familia, porque estábamos pasando un momento difícil. Pues yo pensaba que estaba dándole fortaleza y esperanza a mi familia, pero no sabía lo que Dios quería hacer a través de este tema. ¿Hasta dónde Dios quería llevarte con eso? Hasta donde Dios quería, amén, llevarnos. Yo le decía, ¿verdad?, durante esta transmisión, durante este tiempo, que Dios siempre me hablaba y me decía, no dudes quién soy yo, no dudes quién soy yo. Y esa palabra siempre la tenía en mi corazón. Y cuando íbamos con una guitarrita, yo sé que el pastor se acuerda, íbamos con una guitarrita a los refugios que el pastor nos acompañó, ¿verdad, Raúl? Así es. ¿Nos puedes también contar más o menos sobre eso? Estuvimos en los refugios, allí ministraban. Yo recuerdo, fíjate, haciendo un paréntesis, yo recuerdo esa vez que el evangelista Omar Arroyo me invita, y me dice, porque yo pues canto también para la gloria del Señor, y me dice, mira, vamos a ir a un refugio, va a ir este muchacho, Emanuel, pero yo no te conocía, Emanuel. Y yo dije, pues chévere. Y me dice, mira, tú cantas una y Emanuel canta y allá pues y predicamos. Entonces, cuando yo llego ahí, que tú cantaste esa alabanza, yo dije, porque no la había escuchado, yo dije, wow. Y yo decía, wow, esa alabanza es porque describe exactamente lo que estaba pasando. Joel, es una alabanza que los que ya tuvieron la oportunidad y después de la entrevista la vamos a pasar nuevamente, habla exactamente de lo que fue el proceso tan duro que vivimos en María. Los policías, esa parte se me queda grabada, los policías en las luces, porque, oye, de verdad que los policías hicieron un trabajo tremendo. Y cómo tú plasmaste eso también en la canción, yo dije, wow. De verdad que este muchacho, esa alabanza se la dio Dios. Pues Dios, realmente fue Dios. Incluso íbamos, como decía, íbamos a los refugios
yo sé que mucha gente diría, en medio de tu crisis, en lo que tú estabas pasando, estabas dándole vida a otro. Estabas llevándole esperanza a otro. Recuerdo que nosotros íbamos con un amigo, ¿verdad? De Peter Santalí, incluso Omar llegó a acompañarnos varias veces. Íbamos a la fila, y no voy a anunciar, ¿verdad?, los comercios. Sí, no están pagando aquí, no están pagando aquí, así que no. íbamos a las filas que duraban 5 o 6 horas, 5 días. Nosotros íbamos a la fila y nosotros cantábamos el tema, Joel, y la gente levantaba las manos, comenzaba a llorar, la gente pedía oración, y mientras, ¿verdad? A veces llegaba un momento en que no quería hacerlo. Yo no quería salir a bendecir a otro, porque realmente yo estaba pasando una crisis. Y fíjate, es importante, Manuel, que en muchas de las vidas, porque hay gente que se va a conectar, ¿verdad?, en esta transmisión, que no son de Puerto Rico, que no saben exactamente. En ese tiempo de María, los templos tampoco se podían abrir, porque muchos, por ejemplo, el templo donde yo pastoreo había sufrido unas situaciones, unos problemas, no teníamos luz, era difícil, de noche no se podía estar en la calle porque estaba sumamente peligroso, y entonces prácticamente estábamos pasando lo que estamos pasando hoy en día. Wow. Pero con la única diferencia de que no teníamos luz, no se podía ni transmitir porque no había ni señales de teléfono. O sea, nosotros ahora mismo hay mucha gente que está con esto de esta crisis y se están volviendo locos, pero se les está olvidando lo que nosotros pasamos con María. Con María no teníamos luz, no teníamos agua, no podíamos abrir los templos porque no teníamos tantos recursos que nos faltaban. Y como gente como tú comenzó a hacer eso en las filas, eso era un refrigerio para las almas. Y yo sé que ahora mismo estas transmisiones que se están haciendo son un refrigerio para mucha gente, porque ya mucha gente me lo ha dicho. Mira, te estoy siguiendo, estoy escuchando las transmisiones, me gusta, estamos siendo bendecidos. Ayer me dijo una familia, nos sentamos mi esposo, yo y los nenes, y estamos ahí viendo la transmisión. ¿Sabes? Aunque no podemos abrir los templos, Dios está haciendo grandes cosas. Vida Cristiana TV. Vida Cristiana TV. Como lo hizo, apoye, dele like a Vida Cristiana TV. Como lo hizo en aquel tiempo, amén, lo está haciendo ahora también. Sigue, Manuel. Pues mira, las filas duraban 5 horas, 6 horas, a veces 5 días las filas, porque la gente lo que querían eran plantas y botellas de agua. y recuerdo que nosotros comenzábamos a cantar, la gente levantaba las manos, pedía oración, porque como usted decía, había muchos templos, muchas estructuras cerradas, pero había una iglesia que estaba afuera. Amén. Yo siento la presencia de Dios porque así era, ¿sabes? Salíamos en medio de la crisis, porque aunque nosotros estábamos atravesando crisis, salíamos hacia afuera a bendecir a otros. Y recuerdo que llegábamos, ¿verdad?, a muchísimos lugares, y lugares donde, recuerdo, en los bancos, cuando yo llegaba con la guitarra, ya la gente en la fila decían, míralo ahí, ese es el muchacho que canta para que nos ore. ¿Sabes? Wow. Esto era algo que también nos fortalecía a nosotros también, porque somos seres humanos y muchas veces decaía nuestra fe, pero este mover y la gente activa, la gente cantando el tema, la gente pidiendo oración, mientras uno cantaba, uno veía como la necesidad de la gente, ¿verdad? Ver cómo mucha gente eran restaurada, pues esto fortalecía nuestra vida espiritual. Y recuerdo una vez que nosotros estábamos en la luz. Mira esto, pastor, el video está en YouTube, lo puedes buscar. Nosotros estábamos en la luz, y recuerdo que los policías estaban dando paso. Y había una señora con su familia que había perdido el trabajo y estaba vendiendo banderas. Entonces yo lo recuerdo muy bien, mano. Recuerdo que el policía dice, mira, ese es el que canta Puerto Rico se levanta. El policía. Wow. Me hizo bajarme del carro. Paró el tránsito paró el tránsito completo. Nos puso en el medio de la carretera y me dijo, tienes que cantar.
Wow. Los policías estaban con nosotros, levantando las manos, nosotros cantando la alabanza, y yo escuchaba todas las bocinas, pi, 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 la gente levantando las manos por los cristales, y eso para mí, eso era, bueno, ahí yo estaba viendo realmente el cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios me dijo un día que iba a hacer. Entonces, yo lo recuerdo como hoy. Un perrito por ahí que quiere intervenir también en la entrevista. Ajá. Pero eso es allá, pastor. Sí, es aquí en mi casa. Mira, pues entonces recuerdo que fui al trabajo y yo trabajo en el hospital, trabajo en San Juan, en un hospital, y cuando yo llego, yo comencé a cantar esta alabanza o a desarrollarla porque no la había terminado. Yo comencé, ¿verdad? En mi secreto, en el locker, comencé a terminar la alabanza y el jefe me escucha y me dice, oye, esa canción, y yo, bueno, esa canción Dios me la dio, Dios me la está dando, pues esa canción tú la vas a cantar a las 12 del mediodía en el lunch con todos los compañeros. Wow. Pues así mismo fue. Nosotros pues a las 12 del mediodía nos encerramos en el lunch, comencé a cantar la alabanza, todo el mundo empezó a escucharla, muchos comenzaron a llorar, recordando, obviamente todo el mundo estaba susceptible. Claro. Todo el mundo comenzó a recordar lo que habíamos vivido durante esa semana. Y cuando estaba sucediendo eso, ¿verdad? Que terminamos la canción, llega un médico y dice, oye, ¿y esa canción? Y yo le digo, bueno, esa alabanza pues Dios me la dio. Y me dice, pero algo tú tienes que hacer con esa alabanza, tienes que sacar ese tema. Y, ¿verdad? Para los que están entrando a la transmisión ahora, siempre dije que Dios me hablaba muchas veces de diversas maneras. Y cada vez que me encontraba un predicador que me decía, Dios te está llamando, siempre recalcaba esta palabra, no dudes quién soy yo. No dudes quién soy yo. Y recuerdo que cuando ese doctor me dice, mira, pero tienes que sacar esa alabanza, tú tienes que bendecir a otros. Mi respuesta fue la respuesta que hizo aquel paralítico que estaba cerca del estanque, que Jesús le dice, ¿por qué no te has sanado? Es que no tengo a nadie que me meta al estanque. O sea, sí, una gran excusa que nosotros siempre ponemos, porque eso es una excusa. Sí. Date cuenta que Jesús lo que le dijo es, ¿tú quieres ser sanado? Ajá. Y él dice, yo no tengo a nadie que me meta al estanque. Me meta al estanque. Es que la respuesta no concuerda a la pregunta de Jesús. No. Entonces, cuando no concuerda. Entonces, cuando él me dice, ¿qué vas a hacer? Yo le digo, bueno, no, es que no tengo los recursos para hacerlo. ¿Cómo yo no voy a tener los recursos si tengo un Dios que me provee? Amén. Ya esta es la primera barrera que el hombre pone para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Uh-huh. Y cuando yo le digo a él, bueno, yo no tengo recursos para grabar el tema, la respuesta de aquel hombre, de aquel doctor, que incluso no fue respuesta de un doctor, Dios lo estaba utilizando en ese momento. Él fue el instrumento. Dice, fue el instrumento que Dios utiliza. Me dice, ¿y quién soy yo? Cuando él dice estas palabras, yo lo miré a los ojos y vuelve a repetir, ¿pero y quién soy yo? O sea, esas palabras que él me estaba diciendo, yo entendía que era Dios que me estaba hablando. Porque mientras él decía, ¿quién soy yo? Yo recordaba la palabra que Dios siempre me dice. Uh-huh. O sea, no dudes quién soy yo. O sea, Dios me estaba hablando a través de él. Uh-huh. La gloria del Señor. Él nos dio, ¿verdad?, el dinero para nosotros grabar este proyecto. Wow. Para que usted vea que Dios utiliza a quien tenga que utilizar para bendecirte. Así y voy a hacer un paréntesis aquí. O sea, porque yo sé que hay gente en este momento que necesita, gente que actualmente necesita no tan solo de Dios, que necesitan alimento, que sus casas están atrasadas porque hay gente que han dejado de trabajar, que hay jefes que le han dicho a los empleados, quédate en tu casa. Yo quiero hablarle a esa gente que nos están viendo hoy. Dios toca a quien tenga que tocar. Joel, Dios va a bendecirte.
Si Dios utilizó a los cuervos, le llevaron comida a Elías, Dios puede hacerlo con nosotros. Elías estaba en aquella cueva, no tenía que comer, pero Dios utiliza a los cuervos. ¿Qué comían los cuervos, pastor? Comían carne. ¿Y qué le llevan a Elías? La carne. Quiere decir que nadie se va a llevar tu bendición. La bendición que Dios separó para ti es tuya y nadie te la va a robar. O sea, Dios me estaba bendiciendo como Dios te va a bendecir en esta preciosa noche si estás viendo esta transmisión. O sea, amén, Dios utiliza a quien tenga que utilizar, y en este caso estaba utilizando el médico. Recuerdo que yo grabo este tema. No sé si Joel o el pastor quiera abundar en algo. No, sigue, que esto está interesante. Sigue por ahí, síguelo. Luego que grabo este tema, pensé que esto se iba a quedar ahí, que nada iba a pasar. Ajá. Cuando grabamos este tema, obviamente estaba sumamente contento porque ya yo me escuchaba en mi radio. Uh-huh. Y lo voy a volver a recalcar, en mi radio. Entonces, obviamente mi familia estaba siendo bendecida, yo estaba siendo bendecido. Yo decía, wow, estoy viendo el cumplimiento, pero todavía faltaba más. O sea, Dios tenía cosas más grandes para mi vida. Y recuerdo, ¿verdad?, que nosotros seguíamos, a pesar de que habíamos grabado el tema, nosotros seguíamos llegando a los comercios, cantando la alabanza. O sea, seguíamos en esa misma, ya nosotros nos sentíamos bien comprometidos, hasta con la misma gente, porque había gente que estaban en el banco 1 y 2 o 3 días y los veíamos. O sea, que ya a mí me llenaba llegar allí y orar por ellos. O sea, yo sentía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Amén, amén. Y recuerdo que el amigo, ¿verdad?, el amigo nuestro, me dice, vamos a llamar a... Emanuel, permíteme, perdona, ¿verdad?, que tenga que interrumpir. Que me dijiste que tú orabas por la gente, tú orabas por las personas y sentías que tú estabas haciendo la voluntad de Dios. Óyeme, qué bueno que llegaste a ese punto. Hoy en día, el creerse que estamos haciendo la voluntad de Dios es crear cadenas grandes de televisión, hacer templos enormes, hacer cosas que muchas veces hasta lo que hacen es generar ingresos y llegamos hasta lucrarnos del evangelio. Cuando digo lucrarnos, no es que estoy diciendo que yo estoy siendo lucrado, sino de que no lo estoy generalizando, ¿verdad? Y yo creo que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, número uno, es llevar el nombre de Dios en alto. Esa es la voluntad número uno, de que toda la gloria y toda la honra se la lleva a Dios. Y número dos, de que las almas sean salvas, sanas y edificadas. Y esto se logra a través de la oración, a través de la predicación de la palabra. Y es bueno que tú hayas dicho que eso te llenaba y que tú sentías que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Fíjate que tú grabaste una canción. Qué bueno. Grabaste. No sé, ¿verdad? Pronto quizás tengas la bendición de que puedas grabar un disco entero y de que el Señor te siga llevando a grandes sitios. Pero siempre que no se nos quite de la cabeza que la voluntad de Dios es traer salvación, traer sanación y esperanza al que la necesita. No es hacer grandes cosas, grandes edificios, crear grandes ministerios. No, en las cosas pequeñitas son las cosas y sencillas las que Dios se glorifica. No, y muy interesante, ¿verdad? Que dijiste una palabra clave ahí y la repitió Joel. Que a pesar de que habías ya grabado, no llegó ínfulas, sino que te mantuviste haciendo la voluntad. Seguías saliendo, seguías cantando, seguías llegando a los comercios, ¿verdad? Haciendo porque entendiste que esto era algo que estaba pasando
obviamente con tu ministerio y que tú eres el instrumento que Dios está usando en ese momento para eso. O sea, que hay mucha gente y es importante porque hay mucha gente con grandes talentos, pero una vez tocan el estudio, ya olvídate, ya yo soy cantante de estudio, ya yo tengo una producción, ya a mí, ya yo no voy aquí ni voy allá, tú sabes, porque mi nombre, y es importante, ¿verdad? Que siempre la gloria y la honra se la demos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que es correcto. Continúe, Manuel. Pues recuerdo que durante esa semana habían diferentes canales, y en este caso, pues, ustedes saben, Guapa, te voy a anunciar. Sí. Estaba haciendo un trabajo, lo dije. Sí, sí. Y que conste que tengo personas que lo van a ver de Guapa que están aquí en nuestra página. Okay. Estaban haciendo un trabajo extraordinario en diversos pueblos, y recuerdo que llegaron a mi casa y escucharon esta alabanza. Dios comenzó abriendo puertas. Obviamente me vieron varias veces allí, en diversos canales, no tan solo en Guapa, en todos los canales, vamos a poner así. Dios comenzó abriendo puertas en los canales de televisión. Dios comenzó abriendo puertas en la radio, no tan solo en la radio cristiana, en la radio secular. Era algo que yo mismo decía, wow, o sea, ahora sí estoy viendo lo que Dios me había prometido. Uh-huh. Y aunque Dios me lo había dicho a los 14, a los 15, a los 10 años, esa promesa seguía vigente. Uh-huh. Yes. Y aunque yo la estaba viendo ahora, que pasó mucho tiempo, voy a recalcar esto, Dios no me habló ayer y hoy yo estaba viendo el cumplimiento. Dios me había hablado desde que yo nací. Dios me había hablado a los 10, 11, 15 años, y a los 20 y pico es que yo estoy viendo el cumplimiento. Wow. Dios, o sea, estoy recalcando esto porque Dios le está hablando a alguien aquí. Amén. Yeah. Quizás Dios te habló el año pasado, quizás te habló el año antipasado, quizás hoy todavía no has visto lo que Dios te prometió, pero eso no significa que no la vas a ver. Yo la estoy viendo hoy, pero Dios me había hablado ya hace mucho tiempo. O sea, vuelvo a recalcar lo mismo que dijo ahorita, las promesas de Dios nunca mueren. José tenía un sueño. Yo tenía un sueño. Muchos de los sueños que yo tenía no se pudieron realizar porque quizás no estaban acorde a los sueños que Dios tenía para conmigo. Amén. Eso es otro tema. Porque nosotros tenemos sueños, pero tenemos que entender que hay sueños que no están acordes a los sueños de Dios. Claro. Porque hay sueños que Dios tiene para con nosotros, uh-huh, que se van a cumplir. Lo mismo que José. Yo me comparo, ¿verdad? Cuando leo la historia de José, tenía un sueño y se lo contó a sus hermanos, y sus hermanos comenzaron a envidiarlo. uh-huh. Comenzaron a darle de codo, incluso planearon hasta su muerte, simplemente para que no se viera el cumplimiento. Amén. Eso es así. para que no se, incluso Joel, hasta lo escondieron. Muchas veces me dieron de codo, simplemente para que mi ministerio no se viera. Uh-huh. Esto ha pasado muchas veces en distintas personas. No eres el único, eso es algo que yo digo que es la orden del día. A José lo escondieron para que no se viera, pero lo que no sabían era que mientras escondían a José estaba en la intimidad con Dios. Amén. Porque ¿qué estaba haciendo José allí escondido? Vamos, me imagino que él estaba intimando con Dios en lo secreto. Clamando, orando, pidiendo. Me imagino que estaba clamando a Dios por misericordia. Así es. Mientras él pasaba ese proceso, la gente no entendía que se estaba cumpliendo el sueño de Dios con su vida. O sea, más se acercaba al propósito de Dios. Y eso estaba pasando en mi vida. Amén. Hoy estoy viendo el cumplimiento.
Estamos predicando tu palabra para la gloria del Señor. La gloria del Señor no tan solo, como decía, en la radio cristiana, sino en la radio secular. Mucha gente me pregunta cómo lo hiciste. No lo hice yo, lo hizo aquel que está allá arriba. Y siempre voy a recalcar algo. Siempre recalco algo que dicen mis papás. El día que tú te dañes es el día que Dios va a cerrar todas las puertas. Así es. O sea, siempre yo he entendido que donde Dios me lleve es para yo llevar su palabra, no es para yo llevar mi nombre, porque como usted decía, pastor, ahorita, la gloria y la honra es de Dios. Amén. Amén. No de nadie más. Soy un instrumento que Dios utiliza y me abre la puerta para yo hablar de Él. O sea, pues estamos aprovechando la oportunidad para yo llevar el mensaje de salvación. Yo entiendo, recuerdo que un ministro, amigo de nosotros, me dijo: Emanuel, muchos de los que han entrado por esa puerta, que Dios los llevó para que llevaran el mensaje de salvación, hoy en día han entrado y han cambiado el mensaje del evangelio y simplemente no se han podido ver más porque Dios le ha cerrado la puerta. Dios tiene que levantar una nueva generación, pero no una generación que se llene de gloria, no una generación que se lleve la gloria. Así es. No una generación que se vista de ego, no una generación que se vista de orgullo. Dios levanta una generación dispuesta a hacer la voluntad de Dios y a aceptar el reto y de llevar la palabra como está, sin añadirle, sin quitarle, sin añadirle. Yo creo en una nueva generación, la generación que se levanta hoy, pero una generación que hable la verdad. Así que hace poco ya, ¿verdad? Para ir cerrando ya, hace poco hiciste una actividad antes de, ¿verdad?, que llegara todo este proceso en la plaza pública de Canóvanas, una actividad para jóvenes. Se llamaba Generación que se levanta 2, ¿verdad? Y pude ver algunas imágenes. De hecho, pasé por allí cuando todavía estaba en el andamiaje y no pude ir ese día porque tenía otras situaciones, otros compromisos, pero se me apagó una de las luces aquí. Pero o sea, no te has mantenido solamente más que haciendo algunas cosas, sino que también has hecho, ¿verdad? Haces tus campañas, haces tus cultos evangelísticos, aparte de las invitaciones, porque hay mucha gente ¿verdad?, que se queda solamente con que cuando me inviten y voy aquí. No, tú te has mantenido activo en el ministerio, haciendo actividades. Recuerdo una campaña que diste en el caserío ahí en Loíza, no me acuerdo cómo es el nombre del caserío, el residencial, Yuquiyú es que se llama, en Yuquiyú, que estuvimos por allí, ¿verdad? Y fue la gloria de Dios, y fueron 2 días, y recuerdo que habías dicho que el día antes estaban haciendo trabajo personal antes de la campaña. O sea, eso es glorioso, porque es bueno, ¿verdad? Que mucha gente que está en el ministerio, comenzando en el ministerio, entienda que el ministerio no va a depender de que me inviten, sino que el ministerio también hay que hacer cosas para el Señor. Hay que levantar actividades ¿verdad?, que ayuden a la comunidad y que ayuden a la iglesia y que ayuden a los jóvenes. Así que yo, ¿verdad?, puedo ver en ti. Yo sé que hay muchas cosas más. Hay un proyecto por ahí que también está cerca, hay una producción que sale pronto, ¿verdad, Emanuel? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso ya para ir concluyendo, verdad? Claro que sí, ya esta semana, no le puedo decir la fecha exacta del lanzamiento, pero ya esta semana, bueno, lo escuché hoy, el toque final, y yo creo que va a ser de mucha bendición. Amén. No tan solo, ¿verdad?, por la calidad, no tan solo por el trabajo de los muchachos en cuestión de profesionalismo, sino la unción y la letra que lleva este tema, porque no tan solo no es la calidad, es que cuando tú escuchas el tema sientas el Espíritu Santo y puedas ser ministrado a través del tema. Amén. Se llama. El nombre del tema, ¿nos puede decir? Sí, eso lo voy a anunciar. Se llama Espejo. Y sé que hay mucha gente esperando el tema. Se llama Espejo.
Es un tema bien bonito. Nada más el tema te deja en suspenso. Nada más. Ya yo estoy aquí, ya yo estoy aquí, wow. Sí. Lo escribiste tú, Emanuel, lo escribiste tú el tema. Mira, yo voy a cantar este tema con dos hermanos de sangre. Uh-huh. Y se llama Débora Sánchez y Juniel Sánchez. Ella escribe la alabanza. Okay. Ella escribe el tema. Grabamos este tema con ellos dos. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Como yo decía, sale esta semana. Así que las personas que están, ¿verdad?, viéndonos ahora mismo, cuando salga el tema lo puedes compartir, porque no tan solo tú saldrás bendecido, sino otra persona más que lo pueda escuchar. Amén. Joel, entonces, ¿algún comentario Emanuel, para concluir? Sí, para cerrar. Entonces podemos ver en tu historia, en tu vida, que desde el nacimiento Dios está en tu vida, hay un milagro cuando naces, vas creciendo, el enemigo intenta desviarte, ¿verdad? Porque hay un propósito en tu vida, se quieren repetir cosas a través de tu generación, cosas del pasado de tu vida, pero Dios hace nuevamente otro milagro. Vienes ahora entonces, aceptas el llamado, aceptas el reto, te encaminas, coges y te levantas y el Señor te pone en una posición donde Él te lleva ahora a un nivel más alto. Entras al ministerio, estás en el cántico, Dios te lleva por muchos sitios, te lleva a la televisión, la gente comienza a conocerte, te das a conocer en un momento donde el pueblo, donde el país necesita aliento, necesita refrigerio espiritual. Dios te posiciona y ahora el Señor te sigue llevando y te sigue levantando a otros niveles, donde yo sé que más adelante te veremos un poco más alto también. Pero sobre todo podemos ver tu humildad, podemos ver tu dedicación a Dios. Amén. Podemos ver que le das la gloria y la honra a Dios. O sea, que podemos decir que no importa donde Dios nos lleve, no importa por las situaciones que nos rodeen a nosotros, a nuestra vida, siempre la gloria y la honra tiene que ser de Dios. De verdad que me impresionó, no te conocía. Te acabo de conocerle aquí, ¿verdad? A través de transmisión, quien te conocía, el pastor Raúl. Me encantó esta historia, me encantó este testimonio. Y yo espero que como yo he sido ministrado y hablado, yo espero que muchas personas también hayan sido ministradas y habladas, especialmente la juventud. Que la juventud entienda que Dios busca a personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos que estén dispuestos a coger su papel en serio, a coger su llamado en serio, para ser llevados a donde sea que Dios nos quiera llevar. No necesariamente tenemos que estar en grandes escenarios, grandes tarimas, en grandes ministerios. No, él dijo algo muy importante. Él se sentía que estaba haciendo la voluntad de Dios, simplemente orando por las personas. Amén. Eso es un ministerio también. Así es. El orar, el ayudar a las personas, el ayudar a los demás. Así que para mí es un placer. Que Dios te bendiga, Manuel, que Dios te guarde. Y, ¿verdad? Dejo aquí al pastor Raúl para que, ¿verdad?, sea quien despida este programa. Bien, ha sido una noche maravillosa, la noche de testimonio espectacular, sin palabras, Emanuel, sumamente bendecidos, edificante por demás. Yo sé que va a ser de mucha bendición a cada uno de los amigos que se están uniendo, los hermanos, los jóvenes, amén, que se están levantando en el ministerio. También esto va a ser una bendición espectacular para ellos. Yo sé que van a salir sumamente edificados con, ¿verdad?, con este testimonio. Así que, Emanuel, nosotros estamos agradecidos. Queremos escuchar una palabra de consejo para concluir a los jóvenes. Pero antes de eso, cuando yo te menciono la palabra María, ¿qué viene a tu mente rápido? María, ¿qué piensas? Si lo puedes resumir en una sola palabra, mucho mejor. Quizás a lo mejor pensarán, ¿verdad?, que, lo voy a decir así, quizás pensarán que estoy loco, pero cuando dicen María, yo digo bendición.
porque como decía ahorita, luego de la tormenta llega la calma de Dios. Luego de las crisis llega la paz de Dios. Y yo creo que para concluir, ¿verdad?, esta transmisión y llevar un mensaje, estamos pasando por un momento difícil. El pueblo, ¿verdad?, de Israel también él lo experimentó. Y ahora el tema es el COVID-19. Pero a través de todo esto, Dios nos da otra enseñanza. Así como en María, ¿verdad?, Dios nos daba una enseñanza. El COVID-19 nos da una enseñanza nueva. Estamos viendo cómo familiares se reúnen. Volvemos a ver cómo la relación entre hijo y padre vuelven a crecer. Vemos cómo los matrimonios se restauran. Vemos una unidad familiar que aunque estamos a 6 pies y con una mascarilla, vemos como dentro de los hogares comienza a crecer la unidad. Amén. Y yo creo que no estamos en crisis, estamos en avivamiento. Así es. Cuando digo avivamiento pues se basa en la unidad, porque eso es avivamiento, unidad. Vemos como todos se unen, vemos como los ministros se reúnen y quizás a lo mejor no personalmente, pero nos apoyamos mutuamente, le damos compartir a las predicaciones, le damos compartir a foros como este. Yo creo que eso es avivamiento. Estamos creando una unidad y yo creo que le tengo que decir a las personas que nos están viendo que no importa tu temporada, no importa el proceso que tú estás atravesando, hay una palabra de bendición sobre tu vida. Así como yo estaba viviendo mi temporada difícil, mi temporada oscura, viene una temporada diferente a mi vida. Yo creo en los tiempos de Dios. Y este tiempo es el tiempo perfecto para que tú intimes con Dios, para que tú busques a Dios, para que tú realmente te llenes de la presencia de Dios. Y vas a ver cómo Dios va, ¿verdad?, a hacer grandes cosas en tu vida y en tu ministerio, pastor. Amén. Gracias, Emanuel. De verdad que una bendición poder tenerte en esta noche con nosotros y seguir hacia adelante, ¿verdad? Oramos mucho al Señor para que bendiga tu ministerio, tu familia, tu casa y todo, ¿verdad?, cuanto te rodea. Y vamos a concluir con una oración, así que nos vamos en comunión y nos despedimos. Bueno. Padre Celestial, Dios bueno, Dios de gracia, Dios de misericordia, Señor, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, por la vida de Manuel. Yo te doy gloria y honra, Señor, porque tú has bendecido, Señor, su casa. Tú has bendecido su ministerio, Señor, y como él bien dice, Señor, las crisis traen bendición. Y sabemos, Señor, que cada crisis, amén, tiene un propósito de ser. Yo te pido, Señor, Padre nuestro, que tú obres, Señor, en la vida de aquellos que están pasando por situaciones de depresión, Señor, que no pueden entender estos procesos. Obra en ellos, Señor, y hazle entender, Dios, que cada crisis es una oportunidad para que tú te glorifiques de una manera especial. Gracias, Señor, en esta noche, por cada uno de estos testimonios. Te pedimos, Señor, que hables el corazón de cada una de las vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias a cada uno de los amigos que se ha conectado con nosotros y ha recibido el pan espiritual y este poderoso testimonio de nuestro hermano Emanuel Sánchez, y le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros, a él y a Joel también. Te agradecemos, Joel, por haber estado con nosotros en esta preciosa noche. Dios les bendiga y hacia adelante en el Señor. Esto fue un programa más de Vida Cristiana TV. Dios te guarde y hacia adelante. Te bendiga. Amén.